Hola mis amigos de YouTube, un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Roxana Giribone del Centro Espírita Sendero de Luz y en esta ocasión vamos a contestarle una pregunta a Alcides Francia. Alcides nos pregunta qué son las formas pensamientos, larvas astrales y ovoides. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por las formas pensamientos. Las formas pensamientos son creaciones formadas a través del ectoplasma y del material astral, ¿sí? No es una cosa física, una cosa que nosotros podamos tocarla, que podamos verla, es una creación de otros planos, ¿sí? Pero formada por nuestros pensamientos y el pensamiento de otras personas. Cuando nosotros creamos el hábito de pensar algo repetitivamente, estamos creando esas formas pensamientos. Entonces pueden ser pensamientos negativos, muy densos, son esos que crean desequilibrio energético en las personas, que las enferman y además pueden autoobsesarse. Y además pueden también atraer hacia ellas obsesores desencarnados. Existen también pensamientos más sutiles, ¿sí? Más leves, ¿sí? Que producen armonía, motivación, elevación espiritual, propósito y protección en las personas. Esos pensamientos elevan el padrón vibracional. Esto se da en personas más espiritualizadas, aquellas personas que hacen meditación diariamente, ¿sí? Y esto genera una protección muy grande en las personas. Entonces, cabe también decir que las formas pensamientos no tienen conciencia, no es una entidad, es apenas una formación de nuestro propio pensamiento. Entonces, larvas astrales. Del mismo modo que existen en este plano terrestre, ¿verdad? En esta tercera dimensión existen virus, existen bacterias, microorganismos, ¿verdad? Que causan enfermedades a las personas. Existen en los planos inferiores, o en el llamado umbral, microorganismos peores a los que existen acá, que pueden destruir nuestra vida. Estas entidades son creadas en comunidades, ¿sí? O sea, en egrégoras semejantes, ¿sí? O en locales donde, por ejemplo, reúnen personas con pensamientos y sentimientos iguales, ambientes pesados que pueden ser, por ejemplo, bares, clubes, estadios, prostíbulos, ¿sí? Son ambientes pesados, ¿sí? Donde hay personas que les gusta pelear, o sea, personas agresivas, y todos esos lugares generan esas larvas astrales. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el hábito o la rutina de pelear en nuestra casa, eso también genera larvas astrales y terminamos contaminándonos. Eso es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a algún lugar y sentimos esa energía pesada, ¿verdad? Entramos en un local, en una casa y sentimos esa energía que nos daña, ¿verdad? Son energías emocionales y también pueden ser larvas astrales. A veces las personas, por ejemplo, creen que tienen una obsesión, que un espíritu los está obsesando, y no, en realidad son larvas astrales, ¿verdad? Porque las larvas astrales pueden hacer verdaderos destrozos en nuestra vida personal. Pueden hacer caer nuestro negocio, desboronar nuestra casa, terminar con nuestra relación de pareja, terminar con nuestra salud física y emocional. Entonces existen varios tipos de estas larvas astrales. No les voy a decir los nombres porque no viene el caso, pero sí les voy a decir los lugares en donde se crean estas larvas astrales. Algunas, por ejemplo, son generadas en los prostíbulos, en los burdeles. Estas se alimentan de energía sexual, a causa de la sed sexual que tienen, ¿verdad? Otros son los íncubos y los súcubos, que frecuentan lugares donde las personas se dan, por ejemplo, la pornografía de forma compulsiva. Son los llamados eróticos. Se alimentan también de los fluidos sexuales, del placer. Las personas, por ejemplo, que consumen pornografía pueden estar bajo el dominio de estas entidades, los íncubos y los súcubos. Existen otras que son creadas en cementerios, por ejemplo, que se alimentan de los átomos putrefactos desprendidos de los cadáveres. También se crean en velatorios y también los crean las personas que piensan compulsivamente en personas fallecidas. Así que vean qué cuidado tenemos que tener nosotros con nuestros pensamientos para no estar creando este tipo
de entidades. Otras se crean a base del orgullo y la ira, actitudes ligadas, por ejemplo, a partidos políticos, no sé, reuniones militares donde el debate no lleva a nada. Ahí también se crean este tipo de larvas astrales. Otras son generadas por actos sexuales antinaturales, digamos, como ser, por ejemplo, la zoofilia, mantener relaciones con animales, la pedofilia, orgías, actos obscenos. Esto también generan larvas astrales. Otras nacen de la envidia, la lujuria, ¿sí? Provocan malestar en la espalda. O sea, hay muchos medium videntes que logran ver estas larvas astrales prendidas de la espalda de las personas, de los medium. Esto genera mucho dolor de espalda, de nuca, vómitos, mareos, también. Otro tipo de larvas astrales también son creadas, por ejemplo, en frigoríficos donde matan animales, porque se alimentan de sangre. Entonces están allí donde están, por ejemplo, el depósito de hospitales donde tiran los desechos de sangre. Ahí también las personas, por ejemplo, que trabajan en estos lugares son afectadas por estas larvas astrales. Terrenos baldíos, hospitales psiquiátricos abandonados son casas para estas larvas astrales. Entonces, hay personas que nos preguntan, por ejemplo, cuál es la influencia, ¿sí?, de esas larvas en personas con vicios de droga o alcohol. ¿Qué es lo que sucede acá? Se produce el fenómeno de despertar de chakra inverso, que se llama, que es cuando los chakras empiezan a girar al revés y le genera alucinaciones, o sea, visiones negativas, comienzan a ver cosas que no existen. Entonces, las larvas astrales pueden literalmente destruir la vida de una persona. Los ovoides. Los ovoides son parásitos que fueron seres humanos en algún momento, ¿verdad? Y que a causa de los pensamientos enfermos, cristalizados en la venganza, establecieron una vibración muy baja, o sea, de muy baja frecuencia. Su cuerpo espiritual se fue deformando. Son espíritus que en un estado tan profundo de perturbación que perdieron conciencia de su naturaleza humana, pero no perdieron su periespíritu, solo adquirieron una forma oval, una forma de huevo, del tamaño del cráneo humano. Entonces, son espíritus que entraron en pensamientos y en sentimientos repetitivos, negativos, ¿tá?, de exceso de apego, por ejemplo, venganza, haciendo que la persona pierda el sentido del tiempo y espacio y se atrofien sus órganos por la falta de función. Entonces, asume la forma de su propia onda mental en el círculo vicioso que vive mentalmente, forma que adquiere después que desencarna. Entonces, básicamente, esta es la explicación para formas pensamientos, larvas astrales y ovoides. Así que, Alcides Francia, espero haberte sido de ayuda. Les mando un abrazo en la distancia. Sean bendecidos y amparados.